Hola, el día de hoy expondré mi mapa conceptual de la lectura, donde expondré principalmente como primera parte los importantes puntos que muestra la lectura. Respondo a la pregunta de cómo se enseña cuando se enseña a escribir. Luego de esto daré varios ejemplos a través de mi práctica, donde yo he evidenciado esa preparación y ese aprendizaje que tanto como docente en formación y como lo que yo deseo transmitir en el aula de clase. Y por último expondré mi punto de vista y la manera de yo cómo enseñaría a, a escribir. Como primer punto, la lectura nos muestra que se enseña cuando se enseña a escribir. Se enseña principalmente, y como docente se debe tener en cuenta, que se debe ser un miembro de la comunidad de escritores y lectores, enseñar al estudiante y querer que el estudiante y formar al estudiante para que pertenezca a esta comunidad. Por otro lado, se busca que el estudiante encuentre y se le dé esa posibilidad de diferenciar qué escribe y para qué escribe. Por otro lado, la lectura deja en evidencia que se le enseña a los lectores que deben acudir a esos textos sacando esas respuestas y encontrar por ellos mismos esos textos que dan información para su propia producción de textos. Es decir, que vean en los libros como esa posibilidad de imaginar, de encontrar respuestas, de ir más allá, de encontrar algo diferente de su contexto, del contexto que lo rodea y posibilitar esa que sean propios, o sea, que sean propietarios y que sean personas productoras del lenguaje. Por otro lado, en ejemplos de mi práctica, en diferentes actividades o momentos que he tenido encuentros con la lectura, encontramos principalmente la producción de escritos con el fin de reconocer quién tiene la autoría. Este ejemplo son las actividades que hemos realizado con Catalina, donde se han hecho producciones de texto y se ha pensado en quién es el escritor, qué tipos de textos se pueden encontrar, cómo se puede pues generar ese aprendizaje en los niños. Por otro lado, encontramos la elección y reconocimiento de textos infantiles. Esto para tener recursos y brindar una mejor experiencia en la lectura para los niños. En este sentido, lo evidencio en el club de lectura, donde diariamente hago esa lección detallada y cuidadosa de los libros para que los niños generen ese gusto por la lectura, y claramente todos los libros que se eligen es con un significado y una historia que busco que trascienda en la vida de los niños. Por otro lado, encontramos el acompañamiento de procesos individuales y de prácticas. Esto con el fin para aprender el manejo del aula. Es decir, a través de estos acompañamientos individuales que yo les estoy trabajando con Lucas y en las prácticas como tal, tanto de club de lectura como observaciones, pues me permite a mí como docente en formación saber cómo se debe manejar el aula, cómo se debe manejar las edades de los niños. Esto muy vinculado a la observación y la práctica. Esto con el fin para conocer las plataformas y metodologías virtuales, es decir, con las observaciones que yo realizo diariamente con la docente del colegio, me permite a mí evidenciar qué debo hacer, y más en estos tiempos de virtualidad, para generar un interés en los niños y que los niños no se distraigan fácilmente y siempre estén conectados con la clase, pero sobre todo que sean ellos mismos, que a través de la lectura ellos sean promotores del lenguaje, promotores de su propia voz y de sus propias producciones de texto. Y por último, yo cómo enseñaría o enseño esta manera de escribir o leer.
Para mí es fundamental que cuando el niño empieza la producción de la lectura y escritura, deba ser a través de una producción de escritos reales, es decir, una producción de escritos o maneras de decir las cosas desde el contexto real del niño. Por ejemplo, podemos ver, digamos, en esta imagen, una producción de textos de una lista de mercado, evidentemente que en su cotidianidad lo puede hacer, o más adelante cuando crezca lo podría hacer. En otro momento puede ser en el caso de que el niño leyendo periódico. Esto lo podemos encontrar pues de pronto cuando el niño crezca más, pero yo considero que al realizar este tipo de producciones que sean reales desde su contexto, desde lo que el niño conoce, permite que el niño tenga un aprendizaje más significativo, porque entra no a algo que puede convertirse tedioso, algo que puede convertirse confuso, porque no comprende las cosas o por reglas gramaticales no comprendería o se puede tornar efectivamente muy aburrido. Siento que al entrar a través del lenguaje, a través de la enseñanza del lenguaje y de la lectura y la escritura, e inclusive la oralidad, a través de algo que conoce, a través de su contexto, a través de la cotidianidad, a través de experiencias que ha tenido, permite que el niño genere ese vínculo y esa relación más fácilmente, lo cual genera que ese aprendizaje no sea pasajero, es decir, no sea un aprendizaje que se aprende hoy o se explica hoy o lo vio hoy y ya mañana se le olvidó la mitad en mayoría de los casos todo lo que se vio. Es decir, con este tipo de aprendizaje lo que yo busco y lo que me gustaría generar es que el niño encuentre esa relación en su vida, lo cual permitirá, como a través de sus experiencias, que ese aprendizaje quede por más tiempo y pueda generar en él esas habilidades que como sociedad, y abarcando un poco a lo dicho anteriormente, lo primero que dije, a que ellos sean miembros de esta comunidad de escritores y lectores, que es la comunidad y la sociedad actualmente. Porque cada cosa que tú hagas en la vida tiene lectura, escritura y oralidad. Entonces, al generar ese vínculo del niño desde pequeño, de que él lee, escribe o recita o lo hace, pues con un fin. Es decir, por ejemplo, la lectura, cuando sea más grande, si lo hacemos desde la parte desde su experiencia, desde algo cotidiano, desde que algo que podría ser, le servirá para ya sea cartas, escribir correos, que puedan servirle para más adelante. En cuanto a la lectura, aún que no lo vea de pronto como hacer planes para aprender a leer, escribir, sino lo vea como una producción que más adelante le va a servir mucho. En cuanto a la lectura, lo que habíamos dicho anteriormente, vea en los libros como ese refugio, se podría llamar, como ese medio para encontrar respuestas de pronto inclusive se puede decir que a sus problemas o a lo que esté necesitando en esos momentos. Y por último, la oralidad, en cuanto a ese tipo de aprendizaje, le permite de pronto resolver un problema, como dar sus argumentos adecuadamente, saber expresarse adecuadamente en cada situación. Ejemplo, saber cuándo debe expresarse formalmente con ciertas palabras y cuándo puede hablar de pronto un poco más en palabras coloquiales. Esto todo con el fin de que él mismo sea el productor de escritos y de su propio lenguaje, sea productor de su propio lenguaje. Y todo esto con este fin. Gracias.